¿Qué tal? Bueno, hoy empezamos con un video, el primer video sobre Durkheim. Tenemos nuestra primera cita con este autor. Como les digo, como les venía diciendo, la propuesta es darle la oportunidad a los autores, darnos la oportunidad de tener esta cita con los autores, de enamorarnos en dos encuentros de ellos y después abandonarlos por el siguiente autor, pero darles la posibilidad de darnos a nosotros la posibilidad de leerlos en sus propios textos, es decir, de trabajarlos a partir de lo que ellos mismos nos propusieron, de comprenderlos en el contexto de la producción de su conocimiento, en un contexto, cada uno de los autores en un contexto diferente, de conocer parte de su obra como para sembrar esa inquietud que nos debe sembrar la universidad, esa semilla de producir mayores búsquedas, mayores investigaciones sobre estos autores, o de tener cierta curiosidad sobre cómo estos clásicos han caracterizado o han descrito una época. Y bueno, en este video entonces nos vamos a dedicar a Emil Durkheim o Durkheim. Lo primero que quiero comentarles es algo que ustedes tienen en el texto de Giddens, en el libro de Giddens, El capitalismo y la moderna teoría social. El propio Giddens hace una introducción a la obra de Durkheim. En esa introducción a la obra de Durkheim les dice que Durkheim es una generación posterior a Marx, que por lo tanto ya, por lo menos en Francia, es una lectura posterior a, digamos, una producción posterior a las consecuencias de Louis Bonaparte en Francia, a las consecuencias de la revuelta de la Comuna de París, a las consecuencias del industrialismo y de, digamos, la preeminencia de Inglaterra en lo que es la revolución industrial, es decir, es un autor francés que también lo tenemos que comprender en su entorno, en su contexto de producción en Francia, pero también en sus influencias, que nos dice Giddens que son mucho más homogéneas que las influencias de Marx. Conoce perfectamente digamos, las obras y la propuesta del materialismo histórico. Es más, yo les puse en el comentario que les puse escrito, les puse digamos, un argumento de Durkheim donde él mismo plantea algo así como nosotros no decimos otra cosa que lo que dice el materialismo histórico, que la conciencia brota de la vida social, es decir, de la disposición de los hombres y cómo se organizan esos hombres en relación con su entorno. Pero lo que decimos es que sobre esa conciencia que brota de la vida material, que brota del establecimiento de esas relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza, que sobre esa conciencia brotan representaciones, se originan representaciones de segundo orden que terminan teniendo más importancia que la conciencia y la base material que le dio origen. Es decir, y a eso es a lo que él llama conciencia colectiva. Lo que le va a preocupar de esa disposición y de esa organización social va a quedar plasmado en los intereses que tiene Durkheim respecto de la morfología social, es decir, cómo
se distribuye esa organización social sobre un espacio, por eso les digo que tiene perfectamente en cuenta. De hecho, a Durkheim se lo considera padre de la demografía, justamente por los estudios y la importancia que le dio a esa disposición de la población y la composición de la población en sus investigaciones. Pero bueno, el texto de Giddens ustedes lo tienen para leer. Yo quiero hacerles otro tipo de presentación de Durkheim. ¿Por qué? Porque nosotros vimos a Comte como el padre de la sociología, el que le puso nombre a la sociología. Pero si uno tuviera que caracterizar a Durkheim, o como me gusta verlo a Durkheim a mí, es como Armstrong plantando bandera en la luna, bueno, Durkheim plantando bandera sobre lo que es el campo de la sociología. Durkheim es el que delimita claramente el campo de la sociología, es como, digamos, nuestro gladiador que pone la bandera de la sociología delimitando el campo disciplinar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros intentemos hacer la comparación, si es que podemos en este contexto virtual, si es que podemos trabajarlo, este trabajo que pretendíamos hacer de relacionar lo que es lo irreductible psicológico y lo irreductible sociológico, bueno, uno de los autores que tenemos para hacer esa confrontación entre lo irreductible, es decir, sociológico, era Durkheim, para compararlo con lo irreductible psicológico en Freud. Bueno, les decía, Durkheim es quien planta bandera sobre el campo sociológico, delimita fuertemente el campo sociológico, con una definición. Cuando él dice la sociedad es un fenómeno sui generis, ustedes han leído en los materiales que les dejamos que él plantea la sociedad como fenómeno sui generis, es decir, que lo social se explica exclusivamente por lo social, es decir, que no hay otro tipo de explicación, otro tipo de causalidad que produzca un fenómeno social que no sea otro fenómeno social. Esa explicación que es por lo social por lo social, que, bueno, que tiene características de monocausalidad, como vamos a ver después, y esa afirmación de la sociedad es un fenómeno sui generis, es justamente su manera de plantear lo irreductible social, lo irreductible sociológico, es decir, ese campo, esa delimitación de objeto y esa delimitación del campo, como yo les decía cuando los tenía presencialmente, así a los codazos, disputando hacia adentro del campo de la sociología con otras posiciones sociológicas diferentes, hacia adentro del campo académico francés, por instaurar la sociología dentro de la academia francesa, es decir, ha dado lucha en varios frentes por la sociología. Por un lado, para delimitarla de las otras disciplinas, delimitarla de la explicación psicológica, de la explicación médica, de la explicación biológica, incluso de la explicación climatológica, o sea, la explicación geográfica de los fenómenos sociales, ¿sí? Piensen que había todo tipo de explicaciones de los fenómenos sociales que asociaban, por ejemplo, climas diferentes con tipos de sociedades diferentes, y lo atribuían al clima, o cuestiones individuales o psicológicas que podían afectar, o cuestiones de imitación que podían producir fenómenos sociales. Y él está diciendo, no, la sociedad es un fenómeno sui generis y lo social se puede explicar solamente por lo social. Es decir, no se puede explicar ni por cuestiones médicas, ni por cuestiones biológicas, ni por cuestiones individuales, ni por cuestiones psicológicas, ni por cuestiones climatológicas. Y ahí él está haciendo, digamos, delimitando
les decía, ahí a los codazos, haciendo esa lucha a los codazos con las otras disciplinas, pero también hacia adentro del campo de la sociología y hacia adentro de lo que era la sociología francesa, otros autores que se preocupaban por el estudio de la sociedad. También ahí él planta bandera, es decir, hace esa disputa también a los codazos con otras posiciones. Y hacia adentro del campo académico hace todos los esfuerzos porque la sociología sea reconocida como una ciencia. Por eso, digamos, es como digamos, padre de la sociología francesa, una escuela de sociología que tiene mucha importancia, mucha ascendencia, padre de la demografía, de los primeros en ocuparse de lo que es la sociología de la educación, eh, con una gran producción y además con la posibilidad, a partir de la creación de una revista, de fomentar la publicación y la investigación sobre fenómenos sociales. Así que la importancia de Durkheim para la sociología es central. En esas disputas que da Durkheim y en esto que les cuenta Giddens, que Durkheim tiene influencias mucho más homogéneas que Marx, Durkheim toma de esas influencias y lleva adelante una disputa, que es la disputa contra las interpretaciones del economicismo utilitarista, o de los utilitaristas, o de los individualistas. Es decir, que va a ir en esta interpretación de la sociología contra las explicaciones del contractualismo, obviamente, ¿no?, que planteaban a la sociedad como suma de individuos a partir de esa metáfora del contrato, pero también va a ir contra las explicaciones del utilitarismo que va a haber digamos, al bien común o al interés común como la suma de los intereses individuales, o esta idea de que en la búsqueda de el provecho individual de cada uno de los individuos, en la búsqueda de su propio interés, esa suma de intereses individuales podía producir lo social y ese bien común. Bueno, va a ir en contra de ese tipo de interpretaciones. Y va a ir en contra de estas explicaciones de lo social como... Esta cámara me queda al revés, no entiendo cómo... Les decía, va a ir con dos tipos de explicaciones, ¿no?, de que la sociedad, en esta afirmación de que la sociedad es anterior y exterior a los individuos, es decir, que tiene sobre ellos un poder coercitivo, que tiene un poder de presión sobre las representaciones individuales, sobre los comportamientos individuales, sobre las formas de hacer, de pensar y de sentir, que esos son los hechos sociales como objeto de la sociología individuales. Es decir, que lo social va a presionar a lo individual y va a decir la sociedad es anterior y exterior a los individuos. Y en esta afirmación, que insisto en esto de cómo demarca el campo de la sociología, va a tener dos tipos de explicación de esta afirmación de la anterioridad y exterioridad de la sociedad respecto de los individuos. Una primera explicación es una explicación de tipo histórica, que es la explicación que vamos a encontrar en su obra de la división del trabajo social, que es una joya de la sociología. Yo acá la tengo en 2 tomos, en una edición de una colección. Lástima que no los tengo para mostrarles, pero si alguna vez tienen oportunidad de, sobre todo si se van a dedicar a la investigación,
o si van a hacer una maestría o un doctorado, tómense un minuto, un rato, no un minuto, para leer un índice hecho por Durkheim. Si cursaron alguna materia de metodología, o cuando hagan investigación, o cuando hagan un proyecto, cuando quieran hacer una tesis, van a ver que uno de los pasos para hacer una tesis es la confección provisoria de un índice y después la confección del índice. Bueno, los índices de Durkheim, en este caso, me estoy yendo de tema, pero son maravillosos porque uno lee el índice y es un resumen del libro. Es decir, uno sabe perfectamente, una vez que lee cada una de las partes, por ejemplo, les digo, por ejemplo, este es el tomo 1, esperen que agarro los anteojos. Por ejemplo, dice introducción. Miren el detalle del índice. Dice desenvolvimiento de la división del trabajo social, generalidad del fenómeno. De ahí el problema de si debemos seguir u oponernos a este movimiento, o sea, la cuestión del valor moral de la división del trabajo. Incertidumbre de la conciencia moral sobre este punto, soluciones contradictorias simultáneamente dadas, método para poner término a esta indecisión, estudiar la división del trabajo en sí misma y por sí misma, plan del libro. Esto es parte del índice, es decir, que si ustedes, no se ve, pero si ustedes se tomaran el trabajo, muchas veces yo les dejo los índices para fotocopiar, si ustedes se tomaran el trabajo de ver el índice, podrían seguir perfectamente el pensamiento del autor, y si leyeran el libro y después retomaran el índice, les serviría perfectamente como un resumen. Maravilloso. Bueno, les decía, vuelvo, porque me fui en este gran paréntesis, me entusiasmo y me voy. Y no tengo ustedes para que me traigan así, que yo les pido siempre cuando estoy dando clase que me hagan acordar que tengo que volver. Bien. Les decía, tenemos dos tipos de explicaciones de la anterioridad y superioridad de lo social respecto del individual. ¿Por qué la sociedad es anterior al individuo? Una explicación, un tipo de explicación es la explicación de tipo histórica y otro es la explicación de tipo lógica. La explicación de tipo histórica está desarrollada, les decía, en este trabajo que después vamos a analizar de la división del trabajo social, que es su tesis doctoral, que está influida por estos economistas, por la obra de estos economistas alemanes sobre los que Durkheim había estudiado, que Durkheim había ido a estudiar por una beca, que eso lo tienen en Giddens. En este libro, la explicación histórica está dada porque él primero analiza un tipo de sociedad, que es la sociedad con solidaridad mecánica, analiza cómo es ese tipo de sociedad, donde los vínculos son vínculos por homogeneidad, es decir, porque los segmentos y los miembros de la sociedad se los considera homogéneos, semejantes, y por las características de un tipo de conciencia colectiva que después vamos a ver cómo la caracteriza. Analiza el paso a la sociedad con solidaridad orgánica, que es donde la sociedad más compleja, donde aparece la diferenciación, donde aparece la división del trabajo social, donde hay otro tipo de conciencia y donde ahí aparece como una de las características de la conciencia colectiva el individuo, y no solamente el individuo, sino el culto al individuo como contenido de esa conciencia colectiva. Es decir, que recién en la segunda sociedad, en la sociedad más avanzada, aparece el individuo. Esto muestra históricamente que la sociedad es anterior a el individuo como este sujeto que está desgajado de los lazos comunitarios, que ya vimos toda esa explicación en la unidad 1, en los textos que analizamos en la unidad 1. Y la segunda explicación, que es la explicación de tipo lógica sobre la anterioridad y la exterioridad de la sociedad y la superioridad y superioridad moral de lo social respecto de lo individual,
la encontramos en las reglas del método sociológico, que es otro de los selección de textos que ustedes tienen para leer. En las reglas del método sociológico, que es el esfuerzo de Durkheim por establecer los métodos de una ciencia, ¿sí? Y cuáles serían los pasos para investigar en sociología, y donde hace ese esfuerzo por delimitar el objeto de la sociología y por ver cómo se lo aborda y cómo se lo estudia. Ahí encontramos la explicación lógica. Y la explicación lógica de esta anterioridad de lo social respecto al individual está dada en esos párrafos que ustedes tienen para leer, donde él dice, bueno, el rol de padre, ¿sí? La forma de ser padre, o la manera, las maneras de ser, que es el objeto de la sociología, las maneras de ser padre en una sociedad en un momento determinado, o ser madre, es anterior, ¿sí? A nuestra propia paternidad biológica, a nuestra propia maternidad biológica. Las maneras de, por ejemplo, de comer, de disponer la mesa, de disponer el encuentro, de cocinar los alimentos, de comer con cubiertos, como vimos en Duvier, es diferente de nuestra... Está sonando una alarma.